Buenas noches. Marlon, buenas noches. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bastante. Alberto, buenas noches. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Ok. Vamos. Ya casi 2 minutos. Bueno, empezaremos y continuaremos con lo que es la lectura de la póliza de transporte, ¿no? Nos quedamos en la página 24. Ahora estamos en la página 25. Procedo a compartir pantalla con ustedes para que podamos estar alineados en cuanto a lo que es la lectura, ¿ya? La suscripción. La suscripción de la póliza de seguro depende básicamente de la siguiente información: la naturaleza de mercancía, el tipo de embalaje, el medio de transporte, la vía a utilizarse, la clasificación de los buques, ¿no?, que van a hacer el transporte, la ruta que se va a seguir, lugar de origen y de destino, el itinerario, la frecuencia de los despachos, ¿no?, la naturaleza del contrato de compra-venta según el ICOTER que se esté invocando, los riesgos asegurables. Por lo anterior, podemos aseverar que no existen dos transportes iguales. Por ello, este ramo, a diferencia de la mayoría, nunca tuvo un tarifario. El costo final dependía de la experiencia de la aseguradora, del suscriptor y los conocimientos y criterios de éste. Los riesgos marítimos asegurables se contratan mediante una póliza de seguro de transportes, en la cual el asegurador, por el pago de una prima determinada, se obliga a indemnizar al asegurado o beneficiario las pérdidas o daños causados a los bienes durante y con ocasión del transporte normal, de acuerdo con las condiciones generales, particulares o especiales pactadas. Suma asegurada. Para el cálculo de la suma asegurada se tiene en cuenta el valor de la factura comercial de la mercadería, el valor de los fletes, el valor de los gastos de importación y exportación y un porcentaje para imprevistos si se desea, llamado sobreseguro, el cual generalmente oscila entre 10 y 15% de la suma asegurada. Infraseguro. Cuando la suma asegurada fijada en la póliza resulta menor al valor asegurable, el asegurado se constituye de hecho en su propio asegurador por el monto de tal diferencia y se le debe aplicar al monto total de la pérdida la regla proporcional entre el valor asegurable y la suma asegurada. Tipo de pólizas. Existen distintas maneras de contratar una póliza según las necesidades y características de cada caso. Así, las más comunes son pólizas individuales. Se utilizan para cubrir un solo viaje. Generalmente la utilizan personas que no son importadores ni exportadores regulares.
La prima se establece tomando en cuenta la información indicada en riesgos asegurables. Pólizas flotantes. Se utilizan para una operación que implique un regular número de viajes o para traslados permanentes. Es apropiada para importadores y exportadores regulares. Tiene una duración indefinida y se mantiene vigente mientras mantenga un movimiento periódico, mensual, o hasta que las partes lo definan de mutuo acuerdo. La prima se establece considerando también la información indicada en riesgos asegurables, pero las tasas pueden ser menores según los montos asegurados y o la regularidad de los embarques. Pólizas anuales. Estas pólizas se basan en la facturación o el volumen que se pretende asegurar sin necesidad de comunicar cada desplazamiento durante un año. En función de este parámetro, se calcula una prima anual, siendo regularizada después de cada periodo según el volumen realmente transportado. Es ideal para empresas de transportes de carga, o sea, empresas que se dediquen a hacer el transporte de carga, ¿ya? Conceptos importantes. Términos de compra-venta. En el transcurso del transporte, llega un momento en que la mercancía cambia de propietario en un contrato de compra-venta. Es preciso conocer de antemano quién es el propietario de la mercancía en cada momento, puesto que esto determina el responsable de la ejecución de una serie de acciones, deberes y derechos que debe asumir el propietario de la mercadería. Existen convenios sobre las responsabilidades que recaen sobre el comprador y vendedor en cada momento, según el tipo de transporte y el ámbito de aplicación. Bienes asegurados. Es especialmente importante conocer la naturaleza de los mismos, ya que las mercancías inflamables, perecederas, etcétera, requieren pacto expreso, tipo y calidad del medio de transporte utilizado, deben ser legales y especializados. Embalaje deben ser adecuados y suficientes para cada clase de mercadería, de acuerdo a los usos y costumbres internacionales. Valor de las mercancías. El seguro puede amparar únicamente el valor material de las mercancías o incluir también el aumento de coste que se va produciendo por fletes, portes, etcétera, hasta su destino. Seguro de transporte marítimo. Peligros asegurables específicos. Peligros del mar. Naufragio, hundimiento, varadura o encalladura, abordaje o colisión temporal. Peligros en el mar, incendio, explosión. Otros peligros específicos de algunas mercaderías, mojadura, sudor del barco, ovao en las bodegas, herrumbre y oxidación de la nave, rotura, contaminación con otras cargas, raspaduras, abolladuras, etc. Vemos unas fotos de un barco que tiene sus contenedores, pero hay un incendio muy grande, ¿no? Y otra foto en donde vemos un barco que lamentablemente se ha ladeado, ¿no? Y está prácticamente en hundimiento, lo cual sucedería en un naufragio, pues todos los contenedores se han ido, ¿no?, hacia un lado y obviamente eso va a ocasionar que el barco se termine hundiendo, ¿no? Son situaciones muy, muy, muy complicadas. Coberturas básicas: pérdida total absoluta y pérdida total constructiva. Pérdida total absoluta: cuando el interés asegurable desaparece o se pierde. Las mercancías se han perdido completamente o dañado de tal forma que han perdido su valor intrínseco o naturaleza inherente, la cobertura básica, ¿no? Pérdida total constructiva: los gastos de recuperar, reparar y enviar las mercancías a su destino superan su valor a la llegada. O sea, mejor es declararlo de una vez en pérdida total, absoluta, que tratar de gastar en recuperar, reparar o enviar las mercancías a su destino final, porque sería más oneroso, ¿ya? Si la carga se daña total o parcialmente, puede ocurrir que los gastos de salvamento o reacondicionamiento de las mismas sean tan altos que excederían los posibles ingresos de su venta, por lo que resulta más económico el pago de la carga asegurada. En este caso, el exportador y los aseguradores
acuerdan abandonar la carga y se le declara como una pérdida total constructiva. Los aseguradores pagan la totalidad del seguro. Principales cláusulas del Instituto para Aseguradores de Londres para cargamentos. Lo primero que debe observarse ya habiéndose encarado la cobertura, de los riesgos en el seguro marítimo, es que a través de estos, el asegurado solo busca la seguridad de verse indemne, o sea, libre o exento de las consecuencias económicas de los daños o pérdidas de la cosa propia, sea el buque o sea la carga, ¿ya? Ese simple afán de seguridad, el mismo que se vino sintiendo durante siglos por medio del préstamo a la gruesa y de la avería gruesa, pretende sencillamente que el patrimonio del asegurado quede a cubierto de inesperados desequilibrios consecuencia de un siniestro. Un contrato de seguro marítimo es aquel mediante el cual el asegurador se compromete a indemnizar al asegurado en la forma y medida convenida contra las pérdidas marítimas, es decir, pérdidas incidentales a la expedición marítima, ¿no? Las principales cláusulas son cláusulas del Instituto para Cargamentos A, cláusula del Instituto para Cargamentos B y cláusulas del Instituto para Cargamentos C. Cláusula en el Instituto para Cargamentos A. Cubre todo riesgo de pérdida o daño, excepto lo expresamente excluido. Para que un evento sea indemnizado, debe ser fortuito o accidental. El asegurado no necesita demostrar la naturaleza exacta del accidente que ocasionó la pérdida. Analicemos sus artículos principales. Artículo 1. Riesgos cubiertos. Este seguro cubre todos los riesgos que dañen u ocasionen pérdidas de los bienes asegurados, ¿no?, por cualquier causa externa que ocurra durante la vigencia de esta cláusula en el tránsito o almacenaje amparado, con excepción de lo previsto en los artículos 4, 5, 6 y 7, que más adelante se comenta. La expresión todos los riesgos de pérdida o daño al interés asegurado fija la intención de cubrir la pérdida física o daño, no pérdida económica o consecuencial. En lo que respecta a los numerales de la cláusula excluyentes de cobertura 4, 5, 6 y 7, dicha referencia a la vez es lógica para evitar una interpretación demasiado amplia de lo que debe entenderse por riesgo, aunque la intención ahora es hacer que las cláusulas contengan exclusiones expresas. Artículo 2. Avería gruesa. Este seguro cubre avería gruesa y gastos de salvamento que se ajusten o determinen de acuerdo con el contrato de fletamiento o con la ley en que se incurra para evitar o tratar de evitar pérdida por cualquier causa, salvo aquellas que se excluyen en los artículos 4, 5, 6 y 7 o en cualquier otra parte de esta cláusula. Definición de avería gruesa. ¿Qué cosa quiere decir avería gruesa? Es el acto voluntario del capitán, quien frente a un peligro inminente y cierto, o sea, puede ser un incendio o una explosión, ¿no?, decide sacrificar parte de los intereses involucrados en la travesía marítima para preservar el resto de los intereses de un daño mayor y que efectivamente después de tales sacrificios o gastos los bienes se hayan salvado. Un ejemplo, ¿no? Un buque que está llevando, pues, por así decirlo, a ver, 500 contenedores, ¿no? Dentro de esos 500 contenedores hay dos donde ocurre un incendio, ¿no? Y empiezan a quemarse, empiezan a incendiarse esos dos contenedores. ¿Qué sucede? Que ese incendio puede contagiar a los demás contenedores. ¿Qué hace el capitán para evitar que la nave se termine incendiando completamente y se pierda toda la mercadería junto con el casco de la nave? Bota esos contenedores que se están incendiando, los bota. Y los que probablemente también estén ya empezando a incendiarse, bota todos, ¿no? Y con ese acto logra que se salve la travesía marítima, ¿no? Se salva el buque o el barco
y se salva la mercadería, el resto, ¿no? Entonces, al llegar a puerto, ¿qué es lo que hacen? El capitán informa, ¿ya?, de este acto que se ha tenido que hacer, y la compañía de seguros, o mejor dicho, todos los demás que tuvieron, se beneficiaron, que no tuvieron ninguna pérdida en esta travesía marítima, se dividen el monto de las pérdidas de aquellos que sufrieron el incendio en sus contenedores, ¿ya? Entonces, como todos están colaborando por la pérdida de dos contenedores que de repente eran de un mismo dueño, de dueños diferentes, se resarce eso. ¿Por qué? Porque se logró con esa acción que tuvo, esa acción la tiene que tomar el capitán, ¿eh? No cualquiera. Solamente el capitán tiene que tomar esa decisión, ¿ya? Y al botar esos contenedores, evitó que se terminen incendiando de los demás contenedores y también que eso sobre el barco o buque que los transportaba, ¿ya? La presente cláusula hace claro el principio de que la avería gruesa y los gastos de salvamento en que se incurra deben ser para evitar o tratar de evitar pérdida por cualquier causa, salvo pérdidas que aparecieran excluidas en las cláusulas 4, 5, 6 y 7 o en la propia póliza. El sacrificio o el gasto deben haber sido hechos o incurridos bajo una circunstancia extraordinaria y el peligro debe ser real. Un sacrificio hecho bajo error, aunque razonable, de creerse que existió, no está comprendido en la definición legal de avería gruesa. El sacrificio o el gasto deben ser intencionales. El acto de avería gruesa debe hacerse con el fin de preservar los bienes comprometidos en la aventura común, la aventura marítima, en donde está involucrada la mercadería y el casco, el buque o el barco. Diferencias entre salvamento y gastos de salvamento. El término salvamento tiene un significado amplio y de ahí las confusiones que surgen cuando se utiliza dicho término. Se le emplea para designarse a la recompensa por el salvamento de vidas en el mar o propiedad en peligro, la propia cosa salvada, las operaciones para preservar de riesgo la propiedad y las cosas que hayan sido objeto de indemnización por el asegurador y que han pasado a ser propiedad de éste. El término gasto de salvamento es definido bajo la ley inglesa en el artículo 65 de la MIA de 1906 como los gastos a los que tiene derecho un salvador en virtud de la ley marítima e independientemente de todo el contrato. Estos gastos no comprenden el coste de los servicios de naturaleza de un salvamento ejecutado por el propio asegurado o por sus agentes o por un tercero cualquiera, empleado por remuneración por ellos con el fin de impedir las consecuencias de un riesgo cubierto por el seguro. Tales gastos, si se ha incurrido propiamente en ellos, pueden recuperarse como gastos particulares o como pérdida por avería gruesa, según las circunstancias en que se hayan producido. Artículo 3. Culpabilidad por colisión. Un ratito quiero pedirles un break, un pequeño break.
Ok, estamos de vuelta. Continuemos. Artículo 3, culpabilidad por colisión. Este seguro se extiende a amparar al asegurado en la misma proporción que habría que aplicar para indemnizar una pérdida recuperable por esta cláusula, ambos culpables de colisión, descrita en el contrato de fletamento. En caso de cualquier reclamo de los armadores bajo dicha cláusula, el asegurado se compromete a notificar a los aseguradores, quienes tendrán derecho a su propia costa y gastos de defenderlo de tal reclamo. En los casos de colisión de dos buques que resulten ambos culpables, no importa el grado de culpa, la carga de cualquiera de los buques puede recuperar sus daños en total del otro buque. El buque que paga estos daños puede recuperar el 50% de este pago del otro buque colisionante en los arreglos finales entre buque y buque. En esta forma indirecta, el buque que es debitado con el 50% de los daños de su propia carga sufre el perjuicio correspondiente, dado que por condiciones de su contrato de transporte y en aplicación de la Convención de Bruselas de 1924, no estaría obligado en caso de colisión a pago alguno de su propia carga. Para evitar este perjuicio, los armadores insertan en su contrato de transporte la cláusula indicada. No había compartido con ustedes, disculpen. Para evitar este perjuicio, los armadores insertan en su contrato de transporte la cláusula indicada, por la que obligan a los propietarios de la carga indirectamente indemnizados a reembolsar a estos armadores cualquier suma por ellos pagada en su arreglo con el otro buque y que hubiera correspondido a daños a la carga por ellos transportada. Los aseguradores indemnizarán a los asegurados por las sumas que estos hubieran tenido que reconocer a los transportadores, quienes habrían retenido su carga, salvo presentación de garantía, pero resultando también obligados los asegurados a cooperar en todo sentido con sus aseguradores a fin de impedir que la acción de los transportadores tenga éxito. Sección segunda de las exclusiones. Artículo 4. Exclusiones generales. Seguimos hablando de la cláusula A del Instituto para Cargamentos. En ningún caso este seguro cubrirá 4.1. Pérdidas, daños o gastos atribuibles a una conducta dolosa del asegurado, falta voluntaria del asegurado, consta en el artículo 55.2 de la MIA. 4.2. Derrame o filtraciones normales, merma, pérdidas normales de peso o volumen, uso o desgaste normal de los bienes asegurados. Igualmente, la MIA 1906, en su artículo 55, se destaca el término normal para hacer claro que el seguro cubre solamente inevitabilidades, ¿ya? Ejemplo. Derrame o merma afectan particularmente a mercancías granulosas o en forma de polvo, ¿no? Empacadas en bolsas, sacos o barricas, y a toda clase de líquidos de manera más o menos intensa, según la calidad del empaque y la viscosidad del líquido. Peligros asegurables son únicamente derrames y mermas extraordinarias, pero no la merma natural, que no es fortuita, ¿ya? Por ejemplo, si se transporta, no sé, puede transportarse también lo que es residuos de mineral, ¿no? La viruta de un mineral, ¿no? O el polvo de un mineral. Este mineral, desde el momento que sale hasta que llega, en el transcurso de su transporte, pierde peso, puede sufrir una merma. De repente salió, pues, no sé, por así decirlo, 800 toneladas de un mineral determinado, ¿no? Y la merma normal para este transporte de este mineral es que desde que sale hasta que llega, pues va a perder por lo menos unas 10 toneladas, por así decirlo de manera exagerada, estoy exagerando, ¿ya? Entonces, pero esas 10 toneladas es la merma normal. O sea, si pierde 5, también sigue estando entre la pérdida de la merma normal. Si pierde 7, también. Si pierde 10, también.
Pero si pierde 11, 12 o 15, ya no. Ya es una merma extraordinaria y es ahí, ¿no?, donde es asegurable esa merma, ¿ya? Pérdida, daños o gastos causados por insuficiencia de embalaje inadecuado o preparación inadecuada de los bienes asegurados para afrontar los riesgos de transporte al cual serán sometidos. Los bienes que son transportados, normalmente se transportan, se utilizan los contenedores, pero dependiendo del tipo de mercadería también se pueden utilizar buques en donde se llenan sus tanques, ¿no? Por de repente transportar petróleo, también sus grandes almacenes que tienen dentro de los buques, ¿no? De repente si transportan carros armados para transportar de un continente a otro, entonces son grandes buques que llevan esta mercadería, ¿no? Y esa travesía que realiza, ¿no? Ustedes saben que el mar tiene un vaivén, ¿no?, por así decirlo, pero hay momentos en los cuales hay una tormenta y ese vaivén se transforma pues en toda una locura. El barco sube, baja, se va a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, entonces es totalmente zarandeado, ¿no?, y zamaqueado, y por ende, si es que no se tienen bien amarrados o si tiene bien puesta, ajustada en su contenedor o en la forma del trincado que se le ha efectuado, que se llama trincar, quiere decir amarrar bien una mercadería para que pueda soportar los avatares de la aventura marítima que les acabo de comentar, ¿no? Por eso de ahí vienen los famosos nudos marinos, ¿no? Los nudos que son muy conocidos entre los scouts, ¿no?, que lo practican mucho. Ejemplos, como ya se comentó, derrame o merma afectan particularmente a mercancías granulosas o en forma de polvo, empacadas en bolsas, sacos o barricas y a toda clase de líquidos de manera más o menos intensa, según la calidad del empaque y la viscosidad del líquido. Peligros asegurables son únicamente derrames y mermas extraordinarias, pero no la merma natural, que no es fortuita. Pérdida, daño o gastos causados por insuficiencia de embalaje o embalaje inadecuado o preparación inadecuada de los bienes asegurados para afrontar los riesgos del transporte al cual serán sometidos. Para los efectos de esta parte, embalaje se considera que incluye la estiba en el contenedor o furgón. La estiba es cargar, ¿no? Estiba y desestiva se llama, carga y descarga. Pero solo cuando tal estiba se haya efectuado antes que este seguro haya entrado en vigencia o cuando haya sido realizada por el asegurado o personas que estén bajo su servicio. Ejemplo, la rotura afecta a las mercancías frágiles y puede tener su origen en la manipulación brusca, en el movimiento de transporte y en la protección o empaque inadecuados. Este último caso no debería considerarse como asegurable. O sea, si no se empacó de manera adecuada la mercadería, de repente estamos hablando pues de cristales, ¿no? Y obviamente pues tienen que estar a veces hasta sobre algodón, o de repente esas bolitas de Ternopol que son tan usadas comúnmente ahora, ¿no? O esas bolsitas que tienen huequitos inflados, ¿no?, que la gente tanto le gusta reventar, que es una especie de tranquilizante anímico, ¿no? Debe indicarse que la no penalización al asegurado cuando la estiba en contenedor o furgón se ha efectuado después de tomar efecto del seguro o cuando la misma no ha sido efectuada por el asegurado o sus empleados, no significa que los aseguradores quedarán obligados en los casos de insuficiencia de embalaje distinto a contenedor o furgón, aun en los casos en que este embalaje fuere proveído después de tomar efecto el seguro. La falta de cobertura en casos de no resultar apropiada la preparación del interés asegurado, o sea, revestimientos de maquinaria con grasa o elementos químicos, por ejemplo, constituye un nuevo aspecto que el asegurado debe tomar en cuenta bajo las presentes cláusulas, cuando uno de los riesgos para él puede estar constituido por la acción de la corrosión de los metales. O sea, sabemos que por el vaivén el agua ataca la cobertura, ¿no? Ataca la cobertura y se pone encima de cubierta y a través de filtraciones puede llegar hacia abajo y puede malograr de repente una maquinaria
que se está trasladando, ¿no? O que está descubierta, que no se le ha puesto una protección, que no se le ha puesto de repente suficiente grasa como para evitar que el agua al momento de entrar a la maquinaria la pueda malograr, ¿no? Entonces, ese acto, ¿no? No va a estar cubierto por esa falta de diligencia en el embalaje, ¿ya? Sin embargo, por otra parte, el asegurado estará protegido en casos de consolidación en contenedores, ¿no? O sea, después que el tránsito se haya iniciado cuando dicha consolidación con mercancía de otros propietarios, o sea, consolidación quiere decir que es mercancía de varios propietarios, ¿no? No hubiera sido efectuada por el propio asegurado ni sus empleados, sino por agentes, lo cual es normalmente el caso. 4.3 Pérdidas, daños o gastos causados por vicio propio o por la naturaleza propia de los bienes asegurados, tal como en el artículo 55.2c de la MIA 1906, la pérdida, daño o gasto causado por vicio propio o por la naturaleza del interés asegurable no son cubiertos por el seguro, es decir, los aseguradores no responden por la cualidad inherente en un cargamento que produce daños al mismo sin la asistencia o concurso de un agente externo y por su propia acción. Sin embargo, debe dejarse constancia de que este riesgo es cubierto cuando es consecuencia del incremento de un reclamo, cuando éste surge o proviene de un peligro asegurado y la pérdida es acentuada por la naturaleza de la materia asegurada. Ejemplo, la oxidación resultante de la mojadura y de la humedad que afecta a los metales. Debe considerarse como no asegurable cuando se debe a las influencias atmosféricas normales, es decir, cuando no medie un evento fortuito. La cobertura debe darse solo si viene protegida, empacada, ya que la humedad en metales no empacados o protegidos constituye vicio propio de la mercadería. 4.4. Pérdida, daños o gastos cuya causa próxima sea demora o retraso, aun cuando tal demora o retraso sea causada por un riesgo asegurado, excepto gastos. 4.5. Pagadero bajo el artículo 2 que antecede. 4.6. La pérdida, el daño o el gasto emergentes de la insolvencia o el incumplimiento de las obligaciones financieras de los propietarios, administradores, fletadores u operadores del buque. Esta exclusión ha experimentado la incorporación en las presentes cláusulas de la frase aun cuando el retraso sea causado por un riesgo asegurado, para evitar interpretaciones no ajustadas a propósito de la exclusión por retraso, más cuando esta última provisión está contenida en el artículo 55.2b de la MIA de 1906. Ejemplo, el propósito primario del seguro sobre mercancías es proteger al asegurado contra pérdidas fortuitas y resulta claro para los comerciantes en mercancías perecederas sujetas a entregas en determinados lugares y fechas exactas, que las contingencias respecto a las mismas corresponden a riesgos comerciales. La cobertura de estos riesgos comerciales no resulta conveniente que sea incorporada a clausulados generales como la cláusula del Instituto para Carga, dado que obligaría a los aseguradores a recargar las primas con el aumento de los costos de la mayoría de asegurados que no requieren la cobertura de retraso en sus cargamentos. Es excluida de la cobertura la pérdida o daño o gasto que se derive de la insolvencia o del incumplimiento financiero penable de los propietarios, administradores, fletadores u operadores del buque. Antes de hacer referencia a las razones para la inserción de estas nuevas exclusiones, debe indicarse que la exclusión de insolvencia por sí sola no hubiera cumplido el objetivo de esta subcláusula 4.6, dado que su interpretación técnica resultaría insuficiente. Más bien, lo hace la expresión inglesa financial default, que cabe traducir como incumplimiento financiero penable, dado que default en lenguaje jurídico es una ofensa, acto u omisión punible bajo el derecho penal, al omitir lo que se debe hacer. La razón de la inserción de la cláusula comentada es la repetida secuencia de casos de reclamo de asegurados resultantes de incumplimiento financiero de los armadores, sobre todo en las épocas de contracción del mercado marítimo. Esos incumplimientos se han reflejado en la falta de pago de fletes a los armadores por parte de los fletadores, habiendo recibido dichos fletes de los embarcadores o pagos no efectuados en su debido tiempo,
o imposibilidad de pagar a los tripulantes con los abandonos consiguientes de los viajes en puertos intermedios, etc. El efecto de esta cláusula es fomentar a los asegurados la utilización de los servicios de transportadores de reconocido prestigio. 4.7. Pérdida, daño o gasto que surja del uso de cualquier arma de guerra que emplee fisión o fusión atómica o nuclear u otra reacción similar o fuerza o materia radiactiva. La exclusión atómica o nuclear es una nueva en seguro de cargamento, pero figura en las cláusulas del Instituto para Casco. Artículo 5. Exclusión de innavegabilidad, inoperatividad o falta de idoneidad. La presente cláusula se expone en dos partes. Provee lo siguiente. 5.1. La cobertura no se concede en caso de innavegabilidad del buque o embarcación y de inadaptabilidad de los anteriores o del medio de transporte, que puede ser terrestre, contenedor o furgón, para transportar con seguridad el interés asegurado, salvo cuando el asegurado o sus empleados no hayan sido conocedores de tales condiciones después de su carga. No perdería este asegurado su derecho a reclamo. El conocimiento de los agentes, del asegurado, no de sus empleados, en el momento de la carga, igualmente, no perjudicará a los derechos del asegurado. Por este numeral, los aseguradores renuncian a la condición impuesta por la MIA 1906 en su artículo 39I, que establece que una póliza por viaje hay una garantía implícita de que al comienzo del viaje el buque estará en condiciones de navegabilidad a los fines de la aventura particular asegurada. Esta garantía es aplicable aun si la innavegabilidad no hubiere sido causa de la pérdida, por razón del principio general de que una violación de garantía libera de responsabilidad a los aseguradores, independientemente de cualquier conexión entre la pérdida y la violación. De igual forma que 5.1, tal circunstancia o tal renuncia de los aseguradores se entiende solamente si el asegurado o sus empleados no hubieran sido conocedores de tales condiciones de innavegabilidad o inadaptabilidad. Artículo 6. Exclusiones de guerra. En ningún caso, este seguro cubrirá pérdidas o daños o gastos causados por 6.1. Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contienda civil que surja de esos hechos o de cualquier acto hostil por o en contra poder beligerante. La cláusula ya no diferencia pérdidas correspondientes a cobertura marítima como lo hace el anterior. 6.2. Captura, incautación, embargo preventivo, comiso, arresto, restricción o detención, exceptuando piratería, y las consecuencias de estos hechos o cualquier alternativa con dichos fines. En lo que respecta a piratería, que antes era cubierta bajo las cláusulas de guerra, se ha considerado más apropiado su cobertura como riesgo marítimo. 6.3. Minas, torpedos, bombas de relictas u otras armas de guerra de relictas. Artículo 7. Exclusión de huelgas. En ningún caso este seguro cubrirá pérdidas o daños o gastos. 7.1. Cuando por huelguistas, trabajadores bajo para forzosa, con cierre patronal, o por personas que tomen parte en disturbios laborales, motines o conmociones civiles. 7.2. Resultantes de huelgas, paro forzoso, cierre patronal, disturbios laborales, motines o conmociones civiles. 7.3. Causado por cualquier terrorista o cualquier persona actuando por motivo político. Este último, original 7.3, es nuevo, dado que se introduce por primera vez en las cláusulas del Instituto al término terroristas y el de personas actuando por un motivo político, no cubriéndose la pérdida, daño o gastos causados por los mismos. La cobertura para estas exclusiones 6 y 7 se otorgan en la nueva cláusula de guerra del Instituto de Carga y para huelgas, cargamentos. Bueno, estimados alumnos, estoy en la página 49, me está quedando menos ya de un minuto. Por favor, concluyan con la lectura de este recurso de transportes y también con la lectura del recurso de cascos. Cascos muy parecido al tema de transportes, ¿ya? Los dos, como les dije, son primos hermanos. Bueno, ante todo, les agradezco su atención y les reitero, por favor, que se cuiden, los invoco a cuidarse. Nuevamente, buenas noches con todos y gracias otra vez.